Algunas consolas marcaron generaciones, otras cambiaron la forma en la que jugamos para siempre. Hoy te traigo un viaje épico por las 10 mejores consolas de videojuegos de todos los tiempos. No solo por su potencia, sino por su legado. Prepárate por una mezcla de historia, curiosidades y nostalgia. Yo soy Rosqueto Bay y empecemos con este video. Nintendo DS, la portátil que nadie entendió hasta que dominó el planeta. Cuando Nintendo presentó la Nintendo DS en 2004, la reacción fue únicamente ¿dos pantallas? ¿Una pantalla táctil? ¿Esto para qué? Va a fracasar. Y es que en una época donde la competencia apostaba por la potencia gráfica, es decir, la PSP, Nintendo decidió irse por la innovación y la accesibilidad. La pantalla táctil con stylus permitió algo que antes no existía, juegos que no necesitaban botones complejos para disfrutarse. Aquí nacieron fenómenos culturales como Brain Age, que convirtió a adultos y abuelos en gamers casuales, Nintendogs, que fue básicamente el Tamagotchi definitivo, Mario Kart en DS, que popularizó el multijugador portátil y local en online. Pero el verdadero monstruo fue Pokémon Diamante y Perla o Blanco y Negro, especialmente Heart Gold y Soul Silver, considerado por muchos uno de los mejores remakes de la saga de Pokémon. PlayStation 4, la consola que regresó Sony al trono. Después del inicio complicado con la PlayStation 3, Sony aprendió la lección y llegó con la PlayStation 4, llegando con un mensaje claro y fuerte. Esto es para jugar videojuegos y solamente eso. La arquitectura fue más amigable para desarrolladores, el rendimiento fue sólido y el enfoque estuvo totalmente en experiencias narrativas y exclusivas fuertes. Aquí vimos renacer franquicias y la consolidación del juego cinematográfico. God of War 2018, que redefinió una saga completamente nueva, Spider-Man ofreció uno de los sistemas de movimiento más fluidos jamás vistos, y The Last of Us Parte 2 elevó el debate narrativo en videojuegos. También Bloodborne, no podemos dejarlo de lado, se volvió un culto insano. Además, la PlayStation 4 fue clave para el auge del streaming y el crecimiento de Twitch y la creación de contenido como lo conocemos hoy en día. ¿Quién no veía a sus youtubers favoritos jugar GTA V en la PlayStation 4? Todos. Xbox 360, la era dorada del online con el riesgo de incendios. La Xbox fue adelantada a su tiempo. Mientras otras consolas aún estaban ajustándose al internet, Microsoft creó un Xbox Live, un sistema robusto y estable y social para internet y en línea. Aquí nacieron noches eternas con Halo 3, Gears of War, Call of Duty Modern Warfare, chats que parecían programas de radio clandestinos. Introdujo el sistema de logros, algo que cambió la forma de jugar, ya que no solo importaba terminar el juego, sino completarlo al 100%. Pero no todo fue gloria, el infame anillo rojo de la muerte marcó a toda una generación. El problema fue tan grave que Microsoft tuvo que extender las garantías y gastar más de miles de dólares en millones en reparaciones. Claro, la magia de esta gran consola es algo que no podemos dejar de lado, ya que hizo que muchos de nosotros quisiéramos una Xbox 360 chipeada. Nintendo 64, el nacimiento real del gaming en 3D. Antes de la Nintendo 64, el 3D era torpe, experimental y confuso, hasta daba miedo, pero no del bonito, del feo. Después del Nintendo 64, el 3D tenía reglas. Super Mario 64 redefinió cómo moverse en un entorno tridimensional. Ocarina of Time estableció sistemas que aún se usan hoy, targeting, exploración, narrativa. GoldenEye 007 convirtió el multijugador local en una religión. Su control fue tan innovador que todas las compañías lo copiaron. El Rumble Pack introdujo la vibración como estándar clave, ya que fueron pionera en los joysticks analógicos e introdujo la vibración en los controles. Nintendo Wii, la consola que hizo sudar a medio planeta. La Wii fue un fenómeno social, no importaba si sabías jugar o no, todos podían hacerlo. Wii Sports se convirtió en el juego más accesible de la historia. Bolos, tenis, boxeo, incluso personas que jamás tocaron una consola les gustó. Pero no todo fue casual. Mario Galaxy es considerado uno de los mejores juegos jamás creados. Zelda Twilight Princess tuvo una segunda vida, y Just Dance dominó fiestas durante años bailando todos en familia. Mientras no soltaras el control, todo iba a estar bien. Era una consola pequeña y divertida y para toda la familia. PlayStation 3, de villano a héroe. La PlayStation 3 empezó muy mal. Cara, muy compleja y difícil de programar y con un precio que solo Maduro podía pagar. Pero con el tiempo, Sony convirtió este hardware complicado en una máquina legendaria. Aquí nacieron joyas narrativas como The Last of Us, Uncharted 2, Metal Gear Solid 4 y God of War 3. Fue la generación donde los videojuegos empezaron a tomarse en serio como medio artístico. Además introdujo el Blu-ray, el PlayStation Network y los trofeos, una fuerte apuesta por lo digital. Todos competíamos por ver quién tenía el platino del juego del momento, haciendo que estos no fueran simplemente trofeos en un juego, sino insignias en la vida real de que eras un gamer hecho y derecho. Nintendo Switch, la consola que se adaptaba a tu vida. Nintendo volvió a romper esquemas. La Switch no te obliga a elegir entre portátil o sobremesa, tienes todo al mismo tiempo. Breath of the Wild redefinió los mundos abiertos. Animal Crossing se volvió una terapia colectiva. Smash Ultimate reunió décadas de historia gamer en un solo juego. Un giro inesperado entre la guerra de consolas y generaciones, porque Nintendo sigue sus propias normas. Es el compa raro que no te sigue las tendencias y no crea su propia opción.
Muchos de tus juegos favoritos llegaron a Switch cuando pensamos que muchos no estarían. Y así podemos jugar grandes títulos multiplataformas. PlayStation 1, la consola que convirtió los videojuegos en cultura pop. Antes de la PlayStation, los videojuegos seguían siendo principalmente vistos como juguetes, pero cuando Sony entró al mercado en 1994, todo cambió. La PlayStation 1 apostó por el formato CD, lo que permitió algo revolucionario para la época: cinemáticas largas, música de calidad casi idéntica a la de un CD normal y mundos más grandes y ambiciosos. Gracias a esto nacieron franquicias que hoy son leyendas absolutas. Final Fantasy VII, que llevó a los JRPG al mainstream mundial, Metal Gear Solid, que demostró que un videojuego podría contar una historia compleja y política además de cinematográfica. Resident Evil popularizó el survival horror y Crash Bandicoot se convirtió en la cara de Sony para competirle directamente a Mario Bros. Además, la PlayStation 1 fue la primera consola de Sony, una empresa que venía del mundo de la electrónica y que no muchos tomaban en serio hasta que arrasó con el mercado de las consolas de videojuegos. PlayStation 2, la consola que hizo de todo y lo hizo excelente. Hablar de la PlayStation 2 es hablar de la era dorada de los videojuegos. No solo fue una consola, fue el centro multimedia de toda una generación. Para muchos, la PlayStation 2 fue su primer reproductor de DVD, su consola principal y su puerta de entrada a las franquicias que hoy son historias. Su catálogo es tan absurdamente grande que incluso hoy se siguen descubriendo joyas ocultas. Aquí convivían juegos gigantescos como GTA San Andreas, God of War, Devil May Cry, Metal Gear Solid 3 y Shadow of the Colossus, con títulos experimentales rarísimos y creativos. Además, la PlayStation 2 fue retrocompatible con la PlayStation 1, lo que convirtió automáticamente en una consola con dos generaciones completas en un solo juego. Siendo la consola que dominó completamente su generación, con un catálogo de más de 4.000 juegos y con más de 155 millones de unidades vendidas, que la consola más vendida de la historia está en el top del número 2. Nintendo Entertainment System, o para los compas, la NES, la consola que literalmente salvó a toda una industria. Este puesto no es debatible, la NES no solo fue exitosa, sino fue necesaria. A principios de los años 80, la industria de los videojuegos colapsó por completo. Juegos de mala calidad, saturación del mercado y pérdida total de confianza en el grupo del gaming que casi matan para siempre esta franquicia o esta rama de los videojuegos. Y entonces llegó Nintendo con la NES. No solo trajo juegos icónicos como Super Mario Bros., Legend of Zelda, Metroid y Mega Man, también estableció reglas y estándares que aún se usan hoy: controles claros, niveles bien diseñados, personajes reconocibles y sellos de calidad. Nintendo recuperó la confianza del público y de las tiendas y sentó las bases del videojuego moderno. Sin la NES no existirían PlayStation, Xbox y Nintendo como lo conocemos hoy. No solo es la mejor consola, sino es la más importante. Al final del día, estas consolas no solo fueron máquinas para jugar, fueron parte de nuestras vidas gamer. Algunas nos acompañaron después de la escuela, otras nos desvelamos hasta las 3 de la mañana con ellas, y varias fueron testigos de enojos, risas y amistades y recuerdos que durarán para toda la vida. Tal vez no estés de acuerdo con este top, y está bien, porque es un top que yo hice personalmente y ChatGPT. Así que comenta en los comentarios tu propio top de consolas. Yo soy Rosqueto Bay y nos vemos en un próximo video muy gamer. De cabrones, gamers.